Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Voces de Baja California. Mi nombre es Ramón Castolena Morales y estaré conduciendo esta producción del Regional TV y JMC Producciones. Este programa es una producción ciudadana hecha por ciudadanos para usted y estaremos transmitiendo a través del canal 176 de Cable Más para todo el estado de Baja California a través de Baja TV. Este espacio pretende ser una tribuna ciudadana en donde tendrán cabida todas las corrientes de pensamiento, los universitarios, las universidades, los colegios de profesionistas, todas las ideas de todos los temas de actualidad de nuestra región habrán de ser tratados con el profesionalismo y la seriedad que esto implica. Antes de comenzar, queremos hacer mención que hace unos días dejó de existir un entrañable amigo nuestro, un distinguido tijuanense, don Leopoldo Durán Rentería. Don Leopoldo Durán Rentería, nativo del estado de Zacatecas, arribó a nuestra ciudad aproximadamente en 1959 o 1958. Aquí se estableció de manera definitiva e inició sus trabajos como camionero en el sindicato de trabajadores de la CROM a principios de 1960. Don Polo Durán, lleno de inquietudes, pasó a formar parte de la directiva municipal, del comité municipal, y fue uno de los impulsores de la primera ruta de taxis que conectaba en aquel entonces el centro de la ciudad con Los Pinos hasta el Luna Park. Don Leopoldo Durán Rentería formó parte del Comité Nacional de la CROM y también a la muerte de don Antonio J. Hernández pasó a formarse e integrarse a la fila de la CTM. Don Polo fue diputado federal y regidor, un impulsor del desarrollo de la región que su compromiso fue, junto con otros dirigentes obreros, brindar estabilidad y paz social en el ámbito laboral. Descanse en paz, don Leopoldo Durán Rentería, y volvemos después del corte a analizar el problema de los jornaleros y los productores de San Quintín. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a charlar acerca de los acontecimientos suscitados durante las últimas semanas en el Valle de San Quintín. Hoy me acompaña en el estudio el licenciado José Luis Cortés de la Fuente. Bienvenido, José Luis. José Luis es representante obrero en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ensenada y es un experto en el tema de San Quintín, toda vez que también ha sido representante obrero en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Quintín. El licenciado Salvador Ledesma, quien fuera presidente del Colegio de Abogados Laboralistas en esta ciudad, hoy actualmente abogado laboralista en Coparmex, y el licenciado Ricardo Estrada Sosa, abogado empresarial, con vasta experiencia en conflictos en la localidad, en la entidad. Se ha distinguido su despacho por participar en algunos eventos que marcaron la historia laboral de esta ciudad, como el de Hanjong, y sé que es uno de los elementos que ha estado con una atención total en el tema de San Quintín. Además, darle la bienvenida, esta es su casa, y los invito a que charlemos de este tema. Bueno. José Luis, que has estado por allá en el sur de Ensenada, ¿cuál es tu percepción de esto? ¿Algún foco de atención en cuanto al origen?
¿Qué nos pudieras comentar? Ramón, ahorita, minutos antes de entrar al aire, lo comentábamos, ahora sí que, pues viendo los acontecimientos tan fuertes que se vivieron al sur del municipio de Ensenada, esto no lo puede uno encajonar nada más como un problema laboral, como un problema político, como así se ha querido hacer ver a los medios, a la población. Esto tiene un carácter histórico, un carácter social, porque pues de plano los salarios que se perciben por la clase trabajadora, no en San Quintín, no en Ensenada, no en Baja California, estamos hablando a nivel nacional, son paupérrimos. Más sin embargo, no se han dado este tipo de estallidos en otras latitudes del país a esta magnitud. Ahorita estamos hablando de un problema focalizado en una delegación del municipio de Ensenada. Tampoco es un problema laboral del Estado, te vuelvo a repetir, está focalizado, y esto ha sido cíclico. Recordamos eventos anteriores allá por el año del 94, en el 99, donde se llegó a incendiar ranchos agrícolas, pero de nuevo cuenta lo veíamos como algo focalizado. Ahora sí tenemos que ver otros factores que han intervenido en esta situación, que han hecho que, pues que ahora sí que se riegue la pólvora. No es un hecho, se puede decir, espontáneo, porque nos damos cuenta de, así como se presentaron las cosas, de que no fue una situación al azar, que a las 3 de la mañana en 10 puntos de la carretera transpeninsular se empezaron los bloqueos. Entonces creo que no podemos ver el entorno nada más, te vuelvo a repetir, como un problema laboral, como un problema político aislado. Tenemos que tocar el punto social, el punto cultural, el punto educativo de un sector de la población, que es, en este caso, es el trabajador del campo, que le tocó pues ser partícipe en estos acontecimientos. Bien, Salvador. Pues mira, sí, regresando un poquito, ¿no? Como dice aquí compañero, pues los orígenes del conflicto, ¿no? Sí, definitivamente el conflicto coincido con el compañero, no es algo que haya sucedido casualmente o aisladamente a raíz de un conflicto inmediato. Tenemos un origen inmediato, ¿verdad?, que fue pues a lo mejor la falta de atención, ¿verdad?, por parte de los patrones, a lo mejor un poco también por parte de las autoridades. Tenemos entendido que ya había habido algunos reclamos o alguna falta de atención que de las inconformidades de los jornaleros y que habían sido desatendidas. Entonces, pues se viene a desbordar este asunto, toma las características de una crisis laboral, y pues a estas alturas parece que ya ha sido por algunos grupos capitalizada, ¿no?, para darle algún sesgo de tipo político, ¿verdad?, que es la parte en que yo pienso que no nos debemos perder. Y sí, no menospreciar el asunto pensando nomás que se trata de un problema político, sin ver el fondo de esto, ¿verdad? Si realmente no hubiera la necesidad, no hubiera la falta de atención, no hubiera las carencias que desafortunadamente esta gente está viviendo, no hubieran sido caldo de cultivo para que se generara esta crisis actual y no se hubiera desbordado, ¿verdad? Porque por más que hubieran llegado personas a perturbar el ambiente, si todo está en calma, si la gente está contenta, si la gente se siente atendida y con unas condiciones de trabajo aceptables, pues yo creo que no hubiera habido ninguna respuesta a ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Es multifactorial en mi concepto, como menciona aquí el compañero. El asunto definitivamente, lo social es una parte muy importante. Tiene que haber pues más atención, ¿verdad?, por parte de nuestras autoridades, más atención por parte del patrón, ¿verdad?
influye mucho el factor educativo, ¿no? Entonces, yo creo que debe comentábamos anteriormente también, antes de empezar la charla, y en mi opinión, yo creo que no ha habido un proyecto, no hay la estructura por parte de nuestras autoridades para tener un proyecto a largo plazo de integración social de estos grupos, ¿no?, que vienen eventualmente a prestar labores y que pues de alguna manera viven aislados, ¿no?, del resto de la población, en su mundo ellos, como jornaleros, y que sí debería de haber un proyecto a largo plazo, ¿verdad?, algún tipo de trabajo social para integrarlos más, ¿verdad?, con una mejor educación, con un mejor nivel de vida, una mejor capacitación, y pues buscarles oportunidades a estas personas y a los hijos de ellos, ¿verdad?, que vienen las familias enteras, y pues se menciona mucho que los menores están laborando, ¿verdad?, y que eso pues sabemos que los menores de 14 años en la Ley Federal del Trabajo está prohibido el trabajo, ¿verdad?, esa parte que es muy sensible se le debe dar atención. En fin, aquí en una charla de mesa, pues yo creo que vamos a especular mucho y a lo mejor proponer muchas cosas, pero sí yo pienso que hace falta un proyecto a largo plazo, un proyecto serio y una atención, ¿verdad? Una atención integral. Exactamente. Ricardo. Sí, gracias, Ramón. José Luis Chava. Pues mira, hace 5 años estábamos festejando ahí el centenario de la gesta revolucionaria, y estamos a punto de llegar al centenario de la Constitución de 1917, donde pues uno de los grandes aportaciones que nuestros legisladores se vanaglorian es precisamente de las garantías sociales incluidas en el texto constitucional, entre ellos pues el 123. Entonces, pensar que es un problema que se gestó hace rato, el mes pasado, el año pasado, con algún tipo de escrito, las peticiones, yo creo que va más allá, ¿no? Es, como decía Salvador, es una situación que es cultural, es social, ¿verdad? También, pues son la mayoría de los grupos de jornaleros que se dedican a esa labor, que es una labor primaria, que es precisamente necesaria para la subsistencia de nosotros, de todos. Entonces es una labor digna que muchas veces se ha menospreciado por algunos grupos sociales, y a lo mejor no se les da la atención a este tipo de grupos. Y finalmente, en donde hay necesidades, como decía Salvador, si todo estuviera bien, pues puede haber grupos que hagan algunos movimientos, y a final de cuentas pues no van a lograr nada, ¿no? Porque la gente cuando está bien pues no tiene necesidad de dejar su trabajo, como pasó en estos casos, lo que comentaba también José Luis, un movimiento que fue planeado, obviamente. Se habla de un poco más de 50 líderes, activistas. Obviamente encontraron tal vez un caldo de cultivo propicio para que esto creciera a nivel nacional e internacional incluso, ¿no? Ahora con los medios de comunicación que existen, pues esto vende mucho pues en la parte de la noticia, ¿no? También, y obviamente no se trata de decir que no hay problemas, sino que yo creo que en una comunidad va a haber empresas que están bien y va a haber empresas que no estén tan bien. La autoridad obviamente tiene que hacer un trabajo permanente. Desafortunadamente cuando hay una cierta paz, suelen relajarse algunas cuestiones, ¿verdad? Es algo hasta humano, se relaja la confianza, se dejan de hacer algunas cosas, y entonces llega un punto en donde hay una inconformidad que ya, en este caso, podemos pensar, todos hemos visto que este año las cosas han subido bastante en los costos de la vida. La inflación, pues las autoridades dan cifras que
no, las amas de casa no comparten, ¿no? No coinciden. Y yo por más que le digo a mi esposa que me voy con la cifra de las inflaciones, pero pues no es así, ¿no? No es así. El No lo gasto. convences. Entonces, finalmente, en la parte que nosotros hemos visto en este movimiento, pues ya algunas empresas otorgaron pues un aumento, ¿verdad? Negociado, se dice que también con sus propias, con los sindicatos con los cuales se tienen los contratos colectivos. Y bueno, todavía sabemos que hay un grupo de líderes y algunos tal vez personas que los acompañan. No sabemos si sean realmente algunos trabajadores o algunos sean externos, pero lo cierto es de que todavía hay cierta inconformidad. Sentimos que el problema pues todavía va a continuar. Le falta por superar. Aunque aparentemente ya se han restablecido en un 90%, han regresado los trabajadores, ¿no? Si me permites, vamos a ir a un corte y vamos a volver con este interesante tema de San Quintín. Bueno, de regreso vamos a continuar con esta charla en relación a los sucesos de San Quintín. ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿La presencia de la autoridad laboral es suficiente? ¿El manejo de la crisis? ¿Qué saben de ustedes? ¿Qué podemos discutir por aquí? Pues comentaba, mira, como lo comentamos hace unos momentos, manejo de la crisis. Definitivamente la estructura de gobierno en la plaza pues es insuficiente, ¿no? En la temporada alta, cuando llegan el grueso de los jornaleros, ¿no? Los eventuales, sigue siendo la misma estructura que atiende permanentemente a la plaza, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se dispara 5 veces la población de jornaleros en San Quintín, la estructura que tenemos ahí de, pues a lo mejor Inspectoría del Trabajo, Procuraduría de la Defensa del Trabajador, y es totalmente rebasada, ¿verdad? A lo mejor tomar eso en cuenta el gobierno para decir, bueno, en la temporada alta de los jornaleros, reforzar un poco la estructura, ¿verdad? Y José Luis, ¿cómo viste tú allá la cuestión de la crisis, el manejo de parte del Estado, la fuerza policial, la forma en que liberaron las carreteras? Tu impresión, tú que estuviste por allá. Mira, al final de cuentas, creo que a diferencia de otros lugares donde se ha presentado este tipo de eventos, pues el saldo fue blanco. Fue bien manejado, al final de cuentas no tenemos muertes, como ha sucedido en otras ocasiones, que estar ahorita apesumbrados por si se hubiera presentado un detalle de esa naturaleza. Vamos, llegando hasta estos extremos. Hubo casos, disculpa, amor, hubo casos en que los mismos manifestantes entregaron, según los reportes que tenemos, entregaron a la gente que estaba haciendo eso es importante, eso es lo que te quería preguntar, porque por ejemplo en un momento dado tuvimos la impresión de que se salía de control cuando los centros de población empezaron a hacer la rapiña, ¿verdad? Sí, básicamente, finalmente quienes lideran un movimiento pues tienen ciertas estrategias, ¿no? Cierta estrategia para la negociación. Aquí lo que vimos fueron mesas de diálogo, pues maratónicas, ¿verdad? Desde temprano hasta largas horas de la noche. Y bueno, lo que fue el impacto fue precisamente el bloqueo de las vialidades, ¿no? Eso son estrategias que utilizan muchas veces los líderes de movimientos para precisamente llamar la atención de las autoridades. Normalmente, y lo hemos visto no nada más en este tipo de movimientos, sino que hicieron, por ejemplo, los vendedores de autos usados, ¿verdad? Pues bloquear la línea internacional.
O sea, porque cuando ya no encuentran otro canal, ¿no?, para resolver los problemas, pues tienes que buscar alternativas de presión, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió, y es muy interesante lo que dice José Luis. Dice, bueno, pues, pero hubo gente que hizo vandalismo y la misma gente de ahí los entrega. Eso quiere decir que la idea es llevar pacíficamente, de una manera pacífica, sí, como dices, y encontrar una solución a las cosas, ¿verdad? Yo me encuentro ahora una respuesta porque ahora los dirigentes de estos movimientos dentro de su pliego no tienen la liberación de los detenidos, o sea, se da precisamente porque su gente, yo escuché que ellos manifestaron que su gente tenían prohibido ellos hacer actos de vandalismo, ¿verdad? Bueno, y hay otra cosa que le quiero preguntar, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Subsecretaría de Gobierno de la zona sur, de Ensenada y la zona sur, ¿por qué tuvieron que ellos llamar al gobernador para que entrara en la primera línea de batalla a la contención? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo pienso ¿Por qué tuvieron que llevar primero? Que les faltó la parte preventiva ahí, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor el movimiento se desbordó por una falta de atención, una falta de estructura y pues no, a lo mejor no lo dimensionaron que pudiera haber tenido estos alcances, ¿verdad? Como mencionaba Ricardo hace rato, ¿no? Hay cierta paz, cierta tranquilidad, cierta estabilidad. Esto ha funcionado así durante los últimos 5, 6, 7, 8 años, no ha habido nada. Entonces a lo mejor esto es una inconformidad de un grupito que se va a dispersar. Lo que mencionas, Ramón, de la intervención del gobernador, digo, lo que pasa es que aquí estás entre la espada y la pared, porque si no intervienes de primera instancia... Si no va, malo. Si no va, malo, si pasa algo y no fue... crítica. Falta de atención. Si no va para dejar no quemar el cartucho, como se dice en el argot, y dejarlo como una fórmula de solución posterior, pues entonces realmente yo creo que fue un buen mensaje de la autoridad que estuviera la primer representante de la sociedad elegido por los baja californianos, para que él quiso dar ese mensaje de aquí estamos y queremos solucionar las cosas. Esa es mi impresión. Ahora, la parte de las autoridades, desafortunadamente, con tanto recorte presupuestario, en la parte federal, pues vemos muy escasos funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Y los que han ingresado, digo, desafortunadamente con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que se incrementaron las multas, las sanciones a las empresas a los patrones de una manera exorbitante, pues hemos visto que hay más inspectores para estar realmente buscando la inspección de las empresas. En la mancha urbana sí han estado haciendo la labor. Desconozco yo si en la parte del campo han estado con la misma vehemencia que en la parte urbana, ¿no? Y eso generalmente lo que ha sucedido es de que recortan los presupuestos y van adelgazando la estructura. Pues entonces, lo que decía Salvador, bueno, pues a lo mejor mantener cierto número de funcionarios en la época que no están los trabajadores temporales, y cuando crece ese número, pues tener un poco más de presencia, ¿no? Como están ahorita, tener ¿no? un procedimiento de revisión constante, pues que también eso es lo que a veces falta, ¿no? Para que las empresas cumplan con lo que según los líderes dejaban de cumplir, que son cuestiones que vienen en la ley, ¿no? No debe de haber ningún problema. Quisiera hacer uso de la palabra. Estoy de acuerdo con Salvador en el sentido de que esto, parte medular de esto fue la falta de atención que se dio a la problemática que se veía venir, que se venía presentando. Por ahí hablábamos de que había un pliego petitorio que se hizo llegar a las empresas desde el año pasado. Falta de seguimiento. ¿Falta de seguimiento de quiénes? Ahora sí que de todos los involucrados, ¿sí? ¿Y a quién me refiero con ello? Pues me refiero al propio gobierno a través de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Me refiero a los líderes sindicales. De todos he sabido que todos esos ranchos cuentan con un contrato colectivo. ¿Y dónde está la dirigencia sindical? ¿Dónde está el liderazgo de esa dirigencia para canalizar esas demandas? A tal grado que tenemos de que uno de los puntos de las demandas de este grupo de jornaleros
era precisamente la revocación de sus contratos colectivos. Sí. ¿Por qué? Pues porque no sentían a su líder como parte, como su representatividad, como su representante de sus demandas. Perdón. Y también tenemos que ver el sector patronal. Oye, son mis trabajadores, es mi empresa, debo estar al pendiente, debo estar al tanto de lo que está pasando hacia adentro. Entonces, todos estamos involucrados en ello, no podemos decir que existe un solo culpable, pero sí quisiera dejar para mi óptica muy claro de que esto es falta de atención y mucho de la parte autoridad y no quisiera minimizarlo a como lo quiere ver el gobierno del estado. Esto es un asunto político, esto es un asunto que nos llegó de fuera, porque sería como decirle a toda la gente que depende de mí, todos mis funcionarios, como decirles, no pasa nada, ustedes no son responsables, ustedes no son culpables, todo está bien, las cosas no están bien, por eso sucedieron, y debemos tener mucho cuidado, porque esto no se ha acabado, esto está vivo, y pues... Pero también me gustaría a mí dejar claro que no hay que generalizar. O sea, ¿cuántas empresas hay allá en el Valle de San Quintín, en la colonia Vicente Guerrero, toda esa zona? O sea, hay muchas empresas que sí cumplen, ¿verdad? Sí. Y probablemente haya sindicatos que sí están también haciendo su labor. Aquí el problema es de que cuando se generaliza, ya se da a entender como que estamos en el mismo nivel, y yo creo que no. O sea, que sí hay necesidades. Yo creo que pues a nadie nos cae mal pues, un aumento, ¿no? O sea, yo no he conocido a alguien que le quiera dar un aumento y que se moleste, ¿no? Que lo busquen. Sí, la verdad, los costos de la vida, sí, hay que ser sinceros, han aumentado bastante. Es difícil. Vamos a ir a un corte. Al regreso quisiera preguntarles qué es lo que está pasando. El gobierno del estado ha dicho que ya hizo la parte que le correspondía, que hizo una negociación. Vamos viendo a los acuerdos que tomaron. Yo creo que no es suficiente. Pero lo vemos ahorita después del corte, con mucho gusto. Estamos de regreso viendo el tema de San Quintín, y me llama la atención, según lo habíamos comentado a través del programa, habiendo una justificación para un movimiento social. Estos días el gobierno del estado ha anunciado que ha concluido la crisis, que ya no tienen un problema, que fue atendido dentro de las 24 horas y que es exitoso, que los trabajadores han vuelto al campo. Yo les quiero preguntar sus impresiones respecto a esto. ¿Qué es lo que se trató en las mesas de diálogo? ¿Qué se logró? ¿Cómo se materializaron los acuerdos? Oye, Ramón, yo creo que tú mencionaste algo bien importante. La crisis yo creo que se estabilizó, pero el problema ahí sigue. El problema ahí sigue, ¿verdad? Porque el hecho de que hayan tenido un aumento de salario de los trabajadores definitivamente es un gran beneficio, ¿verdad? Sí, por arriba de la media nacional, además. Es lo que mencionabas tú hace rato. Entonces yo creo que en esa parte... que no alcanza. Yo creo que en esa parte sí hay un mayor beneficio, ¿no? Digo, obviamente, como mencionaba Ricardo hace rato, ¿no? En otros de los segmentos de la grabación, que bueno, pues obviamente todas las personas queremos pues tener un mayor ingreso para tener mayores posibilidades de beneficio, pero yo creo que el problema sigue ahí, que hay mucha labor por parte de todos, ¿verdad? De todos los sectores involucrados, como lo mencionábamos, que es
la parte obrera, la parte patronal y la parte de las autoridades, ¿no? Sí, coincidíamos al principio del programa en que de alguna u otra manera se hablaba de que si era un problema laboral o era un problema político, social. Coincidíamos pues que había a lo mejor alguna necesidad, había a lo mejor algunas empresas que no cumplían, insisto, sin generalizar, y esa necesidad obviamente algunos líderes pues la tomaron, la usaron de bandera, usaron el tema, lo subieron a mesas de negociación y al final hay una solución política de alguna u otra manera por la intervención de la autoridad. No hubo una parte procesal, vamos, de tratamientos de huelga, de juicios de titularidad, cosas de ese tipo, sino que fue un diálogo político. Y yo pienso que hubo la mano del Estado atrás de esto para obligar algunas negociaciones, porque parte del pliego petitorio sobre el pliego petitorio, José Luis, se refería también a cuestiones muy naturales, básicas, ¿no? Que vienen es ahí donde a lo mejor se pierde uno. Sí, porque te das cuenta de que si bien había una necesidad principal salarial, había una serie de puntos en los cuales tú te vas de espaldas, porque los lees y te das cuenta que es lo mínimo que ya está establecido constitucional y en la propia ley federal del trabajo. Horas extras, no acoso sexual, seguridad social, trabajo menores. El trabajo de menores, es decir, cosas que ya de hecho se deben estar respetando. Y en este caso particular, ahí juega un papel muy importante el gobierno como negociador en el conflicto, como conciliador y lo que viene, o sea, ya no lo hizo en el pasado, pero lo que le viene es trabajar también en su función de regulador, es decir, la inspección que tiene que realizar para que esto que se está demandando se esté cumpliendo, se esté vigilando. ¿Y hubo voluntad de las partes entonces? Sí hubo voluntad. Estaban sentados en una mesa de diálogo. Mientras haya la voluntad de platicar, de dialogar, pues hay la voluntad de resolver los problemas. Pero coincidíamos, creo, todos aquí en la mesa de que porque sí me quisiera dejar un poquito comentado el tema de si es un problema, insisto, laboral o político. Porque al final de cuentas, si se han resuelto algunos temas laborales, pues el conflicto político aparentemente todavía continúa. Así es. Porque todavía están por allí algunos, dicen que los líderes, que son alrededor de 50, con un grupo de trabajadores, que no sé cuántos sean, 300 personas, 400 personas. Se movilizan en 10 autobuses. En 10 autobuses. Entonces, finalmente esas personas, pues tal vez buscan el beneficio, no, porque es muy delicado el tema, ¿no? Entonces, probablemente ellos sí tengan la intención de beneficiar y ya probablemente este movimiento logró algo. Sin embargo, todavía a lo mejor hay otros intereses, ¿verdad? Que todavía tienen, pero insisto, yo creo que todavía no concluye el problema. Podemos decir que, o sea, esto se está convirtiendo a lo mejor en un botín político de un pequeño grupo, ¿no? Que quiere capitalizarlo y pues vienen las elecciones, y como comentaba alguien hace rato, bueno, o sea, cuando se capitaliza políticamente algún movimiento, un grupo de gente o un movimiento interesante, alguien dice, bueno, yo tengo este movimiento, ¿verdad? Busca algún tipo de negociación para obtener alguna prebenda. Y en este problema ahorita... Pero yo creo que esa es la parte donde no nos debemos perder, ¿verdad? Porque se desvirtuaría, se mermaría el objetivo primordial del movimiento, que es ¿cómo se llama? El que se beneficien los jornaleros, ¿verdad? En que tengan unas condiciones dignas de trabajo. Entonces, sí sería, yo pienso, ¿verdad? Se trata de un problema, ¿cómo se llama? Laboral, sí. Que sea desbordado a una parte política, sí. Pero yo creo que debemos de identificar las dos para no perjudicar el problema laboral y el problema legítimo con las personas que lo están desvirtuando, ¿verdad? Esa parte es donde no nos debemos perder. Sí, bueno, es una parte que ya estábamos viendo en la mañana, es que hay trabajadores que regresaron a trabajar por la necesidad del trabajo. Hay otros que regresaron a trabajar bajo protesta. Y hay otro
conjunto de trabajadores que van a seguir en el movimiento. Y lo estamos viendo, tienen movilidad, tienen apoyo, no sé de dónde venga, pero cuesta mucho dinero tener desplazamientos de 300, 400 trabajadores. Sí, 10 camiones, y 10 camiones, gasolina, comida. Y de alguna manera el simbolismo, José Luis, que encontramos en una contradicción o para contradecir al gobierno, es que por una parte el gobierno dice, resolvimos un problema, y por el otro este grupo va y se le instala en el centro cívico en un plantón permanente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje? Pues que el problema está resuelto en unas primeras etapas, pero como dice José Luis, falta mucho por hacer. Sí. Sí, lo que se reporta, ¿verdad?, de las empresas es que ya más o menos en un 90% se han reincorporado los trabajadores en las empresas después del anuncio del aumento que se dio la semana pasada y que se ha estado de alguna u otra manera ya formalizando ante la Junta Local de Ensenada, que es a la cual pertenece San Quintín. Entonces, de alguna u otra forma, parecería, ¿verdad?, que los trabajadores ya muestran conformidad con ese logro que se les dio por parte de las empresas, y se habla de que también la intervención de algunos sindicatos. Pero bueno, los líderes siguen manteniendo otros temas, ¿no? Y siguen insistiendo en el aumento de los 300 pesos o de pero los 270 yo creo que esto es un respiro. Obviamente la gente tiene necesidad de solventar la situación, ¿no? Ya se obtuvo algo, dijeron, bueno, tiene la gente la necesidad de ponerle comida sobre la mesa a su familia, entonces obviamente tienen que regresar a trabajar, ¿no? Las personas realmente afectadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, dicen, bueno, esto nos da un respiro. Hay también, de alguna manera, siento yo y creo que la autoridad debe estar comprometida, es decir, vamos a buscar que se les cumplan las condiciones mínimas y máximas que marca la ley, que su jornada sea de 8 horas, que tengan derecho a seguridad social, que los menores también se les respeten sus jornadas, a las madres embarazadas, pero otra vez, el acoso. Estamos hablando de situaciones a las cuales que ya están otorgadas. O Pero sea, que no se cumplen y que finalmente la gente está pugnando por y si eso. no se cumplen, ¿de quién es la responsabilidad? Pues del que vigila. Ahora, ¿qué hay de la hay de las bueno, hay de los dos. Pero son las dos tú partes. lo comentabas y de manera atinada, no podemos generalizar. El detalle que el gobierno, en este caso la autoridad laboral, no puede caer en el juego de estar auditando, de estar inspeccionando a las empresas como si fuera grandes. tu papá, ¿verdad? No. Es que lo hace sobre las empresas grandes, sobre las empresas que no va a encontrar problemas. Debe ir. Porque incluso debe ir a los focos. Hay muchas empresas que por los estándares internacionales y precisamente por los boicots que puede existir en la parte de, como hemos visto, ¿no?, en la explotación por ejemplo, hemos visto de marcas deportivas o de productos a nivel mundial que si se sabe que están utilizando mano de obra de menores o en base a explotación, hay boicots. Entonces, auditores, exactamente. Auditores, las empresas grandes, como dices tú, ellos tienen observadores y si ven que están haciendo algo violando a la ley, esos son boicots comerciales. Y si no, pregúntenle a los trabajadores del campo. Hay el compromiso ese, ¿verdad? De que tengan, si no, pregúntenle a los trabajadores del campo que en playas de Tijuana estuvieron haciendo sus manifestaciones del lado mexicano y otros del lado norteamericano. Vamos a regresar, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Bueno, estamos transmitiendo desde la zona del río, desde el estudio 2 de El Regional Televisión, del programa Voces de Baja California,
Y a continuación vamos a ir a ver qué dice la gente. ¿Cuál es tu nombre, bro? Eduardo de Alba Romo. ¿Qué opinas tú sobre el problema de los jornaleros allá en San Quintín? ¿Les ha perjudicado a ustedes en la venta? No, pues a nosotros sí nos ha perjudicado en la venta. ¿Cómo se llama? Pues tuvimos muy bien las ventas, pero ¿cómo se llama? Pues siguió un bajón. ¿Cómo se llama? La mayoría de mercancía viene de allá, tomate, calabaza, ¿cómo se llama? Muchas cosas sí viene de allá y aquí pues sí nos perjudicó, nos bajó un poco la venta. ¿Tú crees que ellos estén tengan razón en lo que están pidiéndole a los patrones? Pues por un lado sí, ¿cómo se llama? Pues ellos pelean su derecho, pero ¿cómo se llama? Pues también sí, pues tienen que medirle el problema, cómo lo hacen, pues. Sí. ¿Tú apoyas lo que están haciendo? Por un lado sí, por un lado no. Que pues que peleen sus derechos sí, pero que no se pongan por ese lado, pues. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Gabriel Aceves Mariscal. Gabriel, oye, tú sabes el problema de los jornaleros de San Quintín. ¿Qué opinas al respecto? ¿En qué te ha perjudicado esta situación de los jornaleros? Los precios, hay de cuenta, pagarle poco a los trabajadores, también a ellos les perjudica, pero también hay que tener en consideración que les suben el sueldo, pero también a base, no como nos perjudica más la gasolina. ¿Tú estás de acuerdo en lo que están haciendo ellos al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Tú apoyas la causa que están ellos peleando? Sí, pero con un justo salario, no tan elevado, que también no perjudique a los dueños como a los trabajadores. Muchísimas gracias. Bueno, en la parte final del programa, compañeros, yo quisiera conocer sus impresiones. El problema de San Quintín, ¿hacia dónde va en general el tema del campo? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ven ustedes en el corto y mediano plazo? Bueno, en el corto plazo parece que ya el grueso de los trabajadores que había dejado de laborar regresó a sus labores, a sus fuentes de trabajo. Obviamente motivados también por un mayor ingreso, y difícilmente pudiera pensarse que salga nuevamente, ¿no? Sobre todo porque la temporada de cosecha también no es eterna, ¿no? Sí. Y probablemente piensan en recuperar lo que dejaron de ganar esas semanas que duró ese movimiento en cuanto a la ausencia. En el mediano plazo y largo plazo, pues la verdad es que depende mucho de la fuerza que pueda mantener los liderazgos. Sin fuera ya del contexto, como decía Salvador, de San Quintín, en otro lugar, tal vez ya no sea tanto el impacto que vayan a tener. Bueno, podemos ver que el movimiento político, si lo podemos calificar de esa manera, el movimiento laboral yo pienso que sigue latente en los campos de San Quintín. El movimiento político pues ya anda de gira ahorita. Los líderes ya se desplazaron, vinieron aquí a Tijuana. El impacto yo creo que no fue tanto, hay mucha gente... Como que vinieron a enseñar el músculo, ¿no? Sí, pero si tú le preguntas a mucha gente no se enteró, ¿verdad? Y ya andan en Mexicali, bueno, allá tenemos otra comunidad agrícola, a lo mejor allá sí se identifican un poco más con el movimiento y puede tener a lo mejor un poquito más de impacto de aquel lado. Pero el problema laboral en sí está, yo creo, en un compás de espera, va en buen camino. O sea, yo creo que la gente se le han de ver prometido que se le van a cumplir las garantías. Ya tienen un aumento de sueldo en las manos que no lo tenían. Sí. Y es tienen trabajo. Y es que el tema laboral es de mantenimiento. Pues, claro, o sea, ahí siempre va a estar. Sí. Mientras haya trabajadores y empresarios, patrones. Con la palabra clave, mantenimiento. Para allá iba mi intervención. Vuelvo a hacer énfasis en lo que para mí fue lo que desembocó toda esta problemática, la falta de atención a unas demandas muy genuinas, pero no nada más del trabajador agrícola. Yo insisto en que es una demanda nacional que se requiere. De la comunidad obrera nacional. De la comunidad obrera. Sí, porque comentábamos, si tú ves lo que gana un empleado maquilador aquí en Tijuana, ¿y cuánto me dices que ganan allá en San Quintín un jornalero?
Bueno, hablaban de 120 pesos, 100, 120, querían que subiera a 300 cuando Pero estamos hablando de más de 1,000 pesos. Pero cuando es la temporada de pizca, pues creo que van a 300, 400 por día. ¿Pesos diarios? Sí, promedio. sí, promedio. ¿Y cuánto te gana aquí un trabajador en una maquiladora? Que quiere 1,200 pesos a la semana. Probablemente. O sea, el problema es general, ¿verdad? Sí, y además yo estaba viendo que el Consejo Agrario Mexicano, que es una organización de trabajadores del campo, dice que las condiciones que privan en San Quintín son similares a las que privan el resto del país, y son más de 6 millones de mexicanos los que están en esta problemática. Ahora, insisto. O sea, dedicados a la agricultura. Yo sí, insistiría en el campo. punto que tiene que ver con el papel y la función del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo. Se necesita que se olviden un poquito de que andan bajos de presupuesto. Tienen que crear una infraestructura que sea capaz de enfrentar esas llegadas de miles de jornaleros. Darles atención. Para brindarles la atención que requiere el campo. Las demandas, otra vez lo hago mención, que quedaban plasmadas en el escrito, no eran situaciones ajenas, extraordinarias, salvo la del salario, que no se estuviesen peleando por su sano, por su justo derecho. Lo que hace falta en este caso por parte del gobierno del Estado, insisto, es que funcione como un ente regulador y se aboque a realizar la tarea de inspección, de que vigile el sano cumplimiento de esas normas. Repito, no en los grandes ranchos, que sabemos que son los que menos faltan a esas garantías. Que sí, se vayan tú comentabas, ¿no? Que tienen observadores ellos, ¿verdad? Sí, en base a los tratados internacionales, sí, no, y Tratado de Libre Comercio. Sí, de otra manera no les compran. Exactamente, hacen boicots comerciales y pues no venden, o sea, se hacen los boicots comerciales con y lo hemos visto en el pasado, lo comentábamos, ¿no? Con o marcas deportivas, por ahí se supo de algunas marcas deportivas que empleaban menores. Entonces, digo, no debemos no podemos olvidar también las cifras que dan los economistas, cómo ha crecido la pobreza a nivel a nivel nacional. Las cifras que dan los economistas ha crecido el nivel de pobreza y entonces obviamente ese es el origen pues de lo que hemos platicado ahorita, que es una necesidad real de una reivindicación en la parte salarial y bueno, y mencionaban otros puntos, como bien lo comentabas, José Luis, en donde pues ya la autoridad tendrá que aplicarse, ¿verdad? Que tendrá que aplicarse para que se cumplan y pues el mantenimiento. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Y qué tanto puede trascender esto con los líderes? Pues si las autoridades siguen sin hacer la chamba y los patrones también no mantienen bien sus fuentes de trabajo, pues va a seguir habiendo temas, ¿verdad? Para esos grupos. Y ese es Bueno, yo también coincido con José Luis, el desarrollo institucional, no solo en el sur de Ensenada, se debe de fortalecer, se debe de capacitar al mismo personal para enfrentar las crisis que se dan en Tiene que haber un proyecto serio y como les mencionaba yo, multidisciplinario. No es nomás la Secretaría de Trabajo, es la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía. Es un equipo, pues. El que tiene el Ejecutivo tiene un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que tienen que atender de manera integral el problema. No es nomás decir, ve y vigila a los ranchos. Bueno, y ves la Secretaría de Economía, ¿cómo les vas a ayudar a esos es una parte que ha quedado al margen. A los jornaleros, ¿cómo les vas a proporcionar salud? ¿Cómo los vas a capacitar? Sí, porque yo no conozco, vas a integrar a la realidad social. Por ejemplo, yo no conozco que haya una clínica del Seguro Social que atienda una población de ese tamaño, de 40, 50, 87 mil trabajadores. No lo hay. Se supone que dentro de las condiciones, de las obligaciones del patrón es tener, ¿cómo se dice?, servicios médicos
cuando ya tienen cierto número de jornaleros, ¿verdad? Y ellos ya tienen que tener los servicios médicos y es obligación de ellos proporcionárselos, ¿no? Tienen que haber instalaciones adecuadas. ¿Podríamos decir que hay un clima de estabilidad ya, de cierta tranquilidad? Pues es algo latente, relativo, ¿verdad? ¿no? Ajá, relativo, sí. Hay calma aparente ahorita ya en los diferentes ranchos. Sin embargo, por otro lado vemos la gira de los, la gira del movimiento. Sí, yo creo que no está totalmente apagado el asunto. Yo creo que todavía hace falta mucho trabajo para estabilizarlo, y después de ahí viene el trabajo en un proyecto a largo plazo y de fondo, ¿verdad? Y además algo que debemos de recoger en una enseñanza para todos en general es la participación social. Movimientos sociales que no impactan son aquellos movimientos en donde la apatía de la gente hace que puedan mantenerse los problemas. Yo creo que fue un gran impacto la organización social en el sur de Ensenada y una gran falla de los servicios de inteligencia del gobierno del estado y del gobierno federal en materia de prevención y de contención, porque no es prevenir para que no tomen las calles o las carreteras o los saqueos, es la estrategia de la contención, de evitar los problemas. Además, en este ejercicio que se da en la vida real en nuestro estado, vemos la mano del Estado, cómo tiene el alcance y el tamaño para poder someter a los productores en un problema de esta magnitud. Yo tengo la impresión también de que en un gobierno local emanado de un partido distinto a los que en otros estados como en Oaxaca, Guerrero y Michoacán ahora enfrenta el PAN un problema, le ha dado un tratamiento diferente en esta parte del país. Yo quiero agradecerles la presencia de ustedes en el programa. Si hay algún comentario final, por favor. Pues nada más en la parte de la autoridad, que tengan cuidado de elegir personas capacitadas, ¿verdad? Para los puestos que se les otorgan, ¿no? Con experiencia, sensibilidad social. Porque de repente vemos que les dan los puestos a personas que tal vez no reúnen el perfil. O que no son del ámbito laboral, que no son del ámbito laboral, o que no son que no tienen conocimiento del área y la sensibilidad, como decía Salvador, que esto aquí es fundamental. Un minuto. Definitivo. Gobierno a ponerse a trabajar. Esto ya se presentó en 2 ocasiones anteriores, si mal no recuerdo, en la misma zona, y el origen es lo mismo, falta de atención. Bueno, adelante. Bueno, si no quieres, no. Bueno, mira, yo creo que esto, pues yo creo que nos puede hacer crecer a todos como sociedad y al gobierno también, ¿verdad? Claro. Y tanto, yo creo que si esto se capitaliza de la manera correcta, puede ser un beneficio tanto a los productores como para los jornaleros, ¿verdad? Y también a la parte gubernamental. ¿Por qué? Porque nos está dando, yo creo que el mensaje final es que si los esfuerzos se conjugan en beneficio de la clase jornalera, yo creo que este beneficio se va a desparramar tanto para la clase patronal como para el gobierno y como para todo el mundo, ¿verdad? Así es, yo pienso que las crisis manejadas con talento siempre van a dar un buen resultado. Así es. Muchas gracias por su atención, les damos las gracias en este programa Voces de Baja California. Nos vemos la semana que entra. Gracias por la invitación.